Y amén. Esta predicación la titulé La tolerancia. Y en la iglesia de Jesucristo no hay tolerancia. ¿Sí? Somos pacientes, no somos tolerantes. ¿Sí? Cuando el que está hablando y predicando tolera todo lo que haga, no está exhortando a la iglesia de Jesucristo. Por eso hablan en el Antiguo Testamento de los pastores inútiles. Un pastor inútil pues es alguien que no hace nada, que no edifica nada, que no construye nada. Y tenemos que saber que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo tiene que estar bien construido, cimentado y arraigado con la palabra que es de nuestro Señor Jesús. Con la palabra tiene que estar bien cimentado este templo, su templo que es usted. Por eso hoy en día hay muchos que están débiles, que ya les pesa caminar, porque ese templo no está cimentado y arraigado, ¿sí?, en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que venimos a hablarles y a predicarles para que Dios cambie el entorno de la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos escuchan a través de las redes sociales. Vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 2. Somos pacientes porque Jesús es paciente también. Jesús no es tolerante y nosotros tenemos que imitar a Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que nosotros tomar el compromiso que conlleva ser servidores de Jesucristo. No nada más para venir y hacer lo que queramos. Porque si en el mundo hacíamos lo que queramos, ¿qué relevancia tiene que estemos aquí haciendo lo que hacíamos anteriormente? Yo no le encuentro ningún sentido. Dios nos tomó, Dios nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, que es el reino de la luz, para poder ser sus servidores, para que nosotros tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el que nos va a enseñar, nos va a preparar y nos va a capacitar. No hay nadie más que te capacite, mi amado. Jesús es el maestro y la función de un maestro es enseñar a cada uno de sus discípulos, a todos aquellos que se entregan, que se consagran para que su propósito se lleve a cabo en la vida de su iglesia. No es para todos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No se preocupe, ocúpese en tener una relación y comunión con la palabra que es nuestro Señor Jesús. Y vamos a comenzar Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice: a la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿quién es la cabeza que estaba hablando y predicando en ese lugar? Hay una cabeza, en cada iglesia hay una cabeza que Dios establece para que su palabra se vaya cumpliendo acorde a su propósito que tiene sobre su iglesia. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tomar el compromiso que conlleva de lo que Dios nos está demandando a través de sus mandamientos, estatutos y decretos. Por eso no venimos a perder el tiempo, venimos a aprovechar cada momento de lo que Dios nos va a enseñar, porque Él nos va a preparar y capacitar para después enviarnos a arrebatarle almas al mismo infierno y al diablo. Si no, ¿cómo vas a salir a hablarles y a predicarles del evangelio del reino, mi amado? Dice el 19: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Las obras. El mundo hace muchas obras también. Da a su prójimo, les dona ropa, les da alimento, pero eso no nos va a llevar al destino final que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sí? La salvación
no es por obras. La salvación Dios nos la regaló. Dice que no es por obras para que nadie se vanaglorie. Es por gracia, mi amado. Pero la fe conlleva obras también. Porque si nosotros tenemos fe, también tenemos que despojarnos para bendecir a nuestro hermano, a nuestro pueblo, aún al peor de nuestros enemigos. Y lo que te va a llevar al destino final es la fe que tú tengas a través de lo que Dios te ha enseñado y preparado y capacitado a través de su palabra. Porque son mandamientos, son estatutos y son decretos. O sea, ¿estamos sirviéndole o nos estamos sirviendo de Dios? ¿O le estamos sirviendo a Dios? Hay muchos que están aquí hoy en día y se sirven de Dios. No le sirven a Dios. Ellos se ocupan en sus necesidades, en sus prioridades, en sus propósitos, no en el de Dios. Y nosotros estamos aquí para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que seamos obedientes como lo fue su Hijo Jesús. Que seamos imitadores como su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que reflejar a través de nuestro testimonio. No nomás decir, yo soy cristiano y que Dios te bendiga. ¿Cuál es el legado de Dios en tu vida? Porque hay un legado que Dios te ha mandado y te ha delegado. O lo que ha hecho y está haciendo. Porque si no está haciendo nada, porque Jesús está ausente de tu persona. Jesús es el constructor, mi amado. Y tenemos que aprender bien de la palabra de nuestro Señor. Dice el 20, sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Los induce. A una persona que le inducen a lo malo es porque no sabe y no conoce la verdad. Y así hoy en día está la iglesia, por eso tolera todo. Nosotros no podemos ni debemos tolerar nada. Somos pacientes, ¿sí? Pero no somos tolerantes. Cuando tú ya estás tolerando las cosas, eso ya no es nada de Dios. Ya tú estás permitiendo que el mismo infierno se establezca en la que se dice, pero no lo es, la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que renunciar a todo lo vergonzoso que no le agrada a nuestro Dios. Y precisamente por eso Él nos tomó para que seamos nosotros cabeza para edificar a la iglesia. Sino, ¿qué tipo de iglesia estamos edificando? Si estás toda manchada de pecados, estás llena de confusión, esa no es la iglesia por la cual Jesús va a venir. Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Una iglesia irreprochable. Y eso es lo que debemos de darnos a la tarea nosotros como servidores de Jesucristo nuestro Señor. Darles el alimento para que venga el crecimiento espiritual a sus vidas y para que sepan discernir las cosas buenas de las malas. Por eso Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Porque a uno los llamó, pero no han entendido que nada más no es que te llame, que te escoja, que te elija. ¿Sí? Porque dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Primero nos llama a ver si has entendido el plan y el propósito de Dios por el cual te llamó, para después escogerte para que haga lo que le agrada. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender como iglesia de Jesucristo. Jezabel, ¿sí? Esta bruja que mataba a los profetas y la toleraban y los engañaban. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento de Dios, porque había ignorancia en su corazón. Una persona que no conoce el plan y el propósito de Dios, es fácil que la engañen, que la saquen del plan y del propósito por el cual Dios la llamó.
Y hoy en día le están enseñando una religión, una tradición, una costumbre. Por eso es importante que nosotros nos pongamos en nuestro cuarto secreto a escudriñar la palabra. Así como cuando se escarba en la profundidad de la tierra para sacar el oro, así también nosotros tenemos que meternos en ese cuarto secreto para que Dios te revele el plan y el propósito por el cual te ha llamado. No para que sigas haciendo lo que hacías en el mundo. Ahora para que hagas lo que a Él le agrada, para que sea la alegría de su corazón. Que estemos con un mismo espíritu y en un mismo corazón, dándole gracias, dándole la gloria, la honra, la alabanza. No para que estemos tolerando todo lo que se hace en el mundo. Si aun cuando vamos allá a la calle a hablarles no podemos tolerarlos, tenemos que exhortarlos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Él nos demanda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay muchos que toleran, si te tomas una cerveza no pasa nada. Jesús hizo el vino, pero ¿qué tipo de vino hizo Jesús? El vino que hace el hombre te embrutece. El vino que hace el hombre te transforma y te deforma en un abrir y cerrar de ojos. Estás sobrio y te avientas unos, y al rato parece un demonio. Ya te sientes que todo lo puedes, porque eso es lo que entra a tu vida. Y el vino que Jesucristo hizo en las bodas de Caná, ese da gozo, da alegría, no embrutece, no emborracha, mi amado. Y cuando nosotros no sabemos discernir una cosa de la otra, decimos, no hay problema si te tomas una cerveza. Una no es ninguna. Cuando la palabra nos enseña que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero hoy en día la tolerancia ha llevado a que la iglesia se esté extraviando y a grandes rasgos. Piensan y creen que son hijos de Dios, que son cristianos, pero el testimonio los está reprobando. Y a través de su mal testimonio y de su comportamiento y de su conducta, multitudes que están en la calle no vienen a los pies de Jesucristo. Y esa es una tristeza mucho más fuerte. ¿Sí? No debe de ser piedra de tropiezo para el que quiere llegar a los pies de Cristo. Muéstrale que en Jesús hay poder, que Él cambia, que Él renueva, que Él regenera. No permitas la tolerancia en la iglesia donde estás hablando y predicando. Tenemos que desarraigar todo lo que el mundo ofrece. Nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Dice el 21, les he dado tiempo para que se arrepientan, de su inmoralidad, pero no quiera hacerlo. ¿Qué fue lo que hacía Juan el Bautista? ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? El evangelio del arrepentimiento. Y eso es lo que hoy en día tenemos que hacer a la iglesia. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de la inmoralidad. Arrepiéntate del alcohol, de la droga, del mal que estás haciendo. No podemos tolerar nada nosotros. Así como Jesús volteó las mesas de los cambistas cuando entró al templo, así tenemos que ser nosotros radicales. Tenemos que ser celosos para nuestro Dios. ¿Amas a Dios o amas al mundo? Porque si tú amas al mundo vas a tolerar el que venga aquí y lo que haga. Nosotros no, mi amado. Nosotros le vamos a hablar la palabra, porque la palabra tiene vida y si usted la recibe, Dios va a cambiar su historia. Y a eso estamos nosotros aquí. A eso hemos sido llamados. Arrepiéntete. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No te da vergüenza decir que eres cristiano cuando vives en la inmoralidad? ¿No te da vergüenza decir que eres un cristiano cuando vives en el alcohol? ¿Eres una persona mentirosa? Te tengo que confrontar, mi amado.
Dice la palabra que no es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que redarguye, es el que corrige, es el que prepara, es el que enseña. Y si el Espíritu Santo mora en ti, tú no debes de hacer nada de eso. Simple y sencillamente así. Mucho menos vamos a tolerar el pecado aquí en una iglesia. Y así debemos de caminar. Por eso a Jesucristo lo seguían porque lo sanaba, porque les daba el alimento. No porque les gustaba la palabra que les daba. Porque le decía bolas de hipócritas. Y a la gente no le gusta que le toquen la carne. No, quiere que la apapachen. No, aquí le tenemos que hablar la palabra, mi amado. Y si usted la recibe, Dios le va a traer cosas buenas a su vida. Dice el 22, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Un dolor, una enfermedad, una incapacidad. ¿Por qué creen que está la iglesia como está? ¿No está enferma? ¿No tiene dolor, que le duele la espalda, que le dijeron que su hígado ya no está trabajando al 100%? ¿Y cuál es la causa? Aquí nos lo está enseñando la palabra. Si tú no te arrepientes, no creas que vas a ir con Jesucristo. Estás manipulado y has sido engañado. Tienes un velo. Tú no puedes ver. Y dice su palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitas que uno que vive en el Espíritu te hable y te vaya guiando y corrigiendo y enseñando y preparando y capacitando para que el día de mañana seas un instrumento poderoso en las manos de Jesús. Si no, de nada sirve, mi amado. Aquí no venimos a perder el tiempo. Usted vea bien la palabra, lo que Dios nos está hablando y enseñando. ¿Sí? Si tú no te arrepientes, por eso estás enfermo. Si tú no te arrepientes, por eso ya te están faltando fuerzas. Si tú no te arrepientes, por eso no viene la bendición de Dios. Capte lo que Dios nos está hablando y enseñando. Y dele gracias a Dios que todavía hay servidores temerosos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradecidos estamos que nos ha tomado. Y por eso no vamos a cambiar ni a mover ni a diestra ni a siniestra, no. Tenemos un camino que caminar y ese camino se llama Jesús. Le gusta a quien le guste. Hablen lo que hablen y digan lo que digan. No me interesa qué diga el hombre. A mí lo que me interesa es qué dice Jesucristo de mi persona y de los que estamos aquí. Porque el día de mañana yo tengo que entregar cuentas. Y esas cuentas yo se las tengo que hacer claras. ¿Por qué no le dijiste a María que se arrepintiera? ¿Por qué no le diste a Josué? ¿Qué le voy a decir? La tolerancia no se permite, mi amado, en la iglesia de Jesucristo. Por eso hoy en día puedo ver y puedo entender por qué está la iglesia tal y como está. Enferma, necesitada, triste, sin alegría, porque no han entendido el propósito de Dios. Pero ahí los tienen entretenidos. Y gloria a Dios, amén, aleluya. Pero no pasa nada. Así es, lo mismo hacen los católicos. Y ya me marea por encima, ya me marea por encima. Y pasa algo, no pasa nada. Van de mal en peor. No, aquí tenemos que demostrar el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque tú lo aprendes de Dios. Escúchalo bien. Usted aprende de Dios cuando tenga una relación y comunión con Él, cuando usted establezca un altar, o usted aprende del hombre. El católico no aprende de Dios, aprende del hombre, porque nada más escucha del hombre, él no se mete a la palabra. Y así multitudes que están en la iglesia también así están caminando. Todo lo que le dice el que está hablándoles, todo lo creen como una verdad absoluta. No, mi amado. Usted se tiene que dar la tarea también de investigar si realmente lo que le están hablando y enseñando es la doctrina del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor.
Dice el versículo 23, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy, el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. No solamente a la cabeza, sino a los que vienen detrás de nosotros. Lo que hagamos nosotros como cabeza y nuestra esposa como ayuda idónea, si andamos en el pecado y no nos arrepentimos, también los que vienen detrás de nosotros los vamos a arrastrar. Aquí está la palabra de nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros, Dios nos constituyó como reyes y sacerdotes para poderles proveer cada una de las necesidades físicas, para vestir, para calzar, pero también para darles una palabra, lo espiritual. No nada más dejarlos al ahí se va. Y es un compromiso total que tenemos con nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a discernir lo que Dios nos está hablando y enseñando. Nos tratará acorde con nuestras obras. O lo que estás haciendo para que entiendas. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Lo que estás haciendo es para Dios? ¿O lo que estás haciendo es para satisfacer los deseos de tu cuerpo? Tú bien lo sabes. No necesitas que te lo diga nadie. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Aunque tú lo traigas bien guardadito. Ante Dios todo está desnudo, mi amado. Mejor arrepiéntete y ríndete a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 24, ahora al resto de los que están en Teatira, es decir, a ustedes, o sea, a la iglesia, que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido las malas llamadas profundidades secretas de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Escúchalo bien, enseñanzas y los secretos diabólicos que está escondido en todos aquellos que toleran el pecado, en todos aquellos que toleran la mentira, en todos aquellos que viven una vida de hipócrita. No, mi amado. La palabra está aquí escrita y la palabra es la que nos va a enseñar de qué manera nosotros debemos de caminar. Nosotros no tenemos cargas, dice que Él no nos pone cargas que nosotros no podamos llevar. ¿Cuál es la carga que tenemos nosotros como iglesia? El Evangelio, su palabra. No es pesada, mi amado. Atesorar la palabra y dársela a nuestro prójimo, dársela al vecino, dársela al que está de forastero, al que está sin hogar. Eso no es pesado, mi amado. Es lo más sencillo que puede hacer un ser humano. El trabajo sí cansa. Eso de hablar y predicar es ligero, mi amado. Entonces, para que usted aprenda y entienda lo que a Dios no le agrada. Si usted está aquí y no se arrepiente, va a arrastrar a los que vienen detrás de usted. ¿Quiénes son los que vienen detrás de usted? Sus hijos, sus hijas. Y si sus hijas también no se arrepienten, bueno, pues vienen para los nietos. Y es donde se constituye la maldición generacional, que es de la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Por eso es importante arrepentirnos. Jesús no llegó luego a predicarles el Evangelio del Reino. El Padre envió primero a Juan el Bautista a que preparara el camino. Arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y los que se arrepentían, ¿qué pasaba? Juan los bautizaba. Es lo mismo, mi amado. Nada más que la iglesia se va perdiendo del propósito divino de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos esa relación y comunión con nuestro Señor. Dice el 25, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Con firmeza. ¿Sí? ¿Qué vamos a retener? Por lo que Él nos está hablando y enseñando. ¿Qué nos está hablando y enseñando? Sus mandamientos, estatutos y decretos. Órdenes, no sugerencias.
No es de que si quieres, tienes que. Si quieres que Dios empiece a obrar y trabajar en tu vida, solamente de esa manera Él lo puede hacer. Si tú no abres tu corazón y tú no te arrepientes, tú no permitas que Él entre en tu vida. Dice que Él toca la puerta y si usted se lo abre, es porque usted reconoce lo que usted es. Y desde ese momento Dios va a empezar a obrar y hacer la obra que tiene para su vida, para su familia, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hasta que Él venga, no dice que una temporada. Hay muchos que ya tienen 60 años y ya apenas pueden caminar. ¿Por qué? Porque no le piden dirección a Dios. Y es el trayecto más difícil para un cristiano. Porque es cuando Satanás ya sabe que si te aparta, no vas a llegar. Nosotros siempre tenemos que pedirle esa fuerza, esa fortaleza, ese vigor para no apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, o si yo lo quiero hacer en mi fuerza, no lo vamos a lograr, mi hermano. No lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que le está pasando hoy en día a la humanidad en este mundo? Ya muchos a los 50 años ya están padeciendo las secuelas que deja este mundo. Ya muchos ya están en un lecho, una cama, muchos ya están paralíticos, muchos andan con muletas, muchos con silla de ruedas, muchos ya andan cojeando. Tenemos una prueba muy difícil aquí en este mundo, pero la vamos a vencer y la vamos a superar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él nos enseña que tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. No eres tú, mi amado. Es Dios quien te da la fuerza. Y si tú no aprendes a depender de Dios, no creo que llegues ni termines la carrera en el nombre de Jesús. No lo creo. Porque los tiempos cada día se están volviendo más difíciles. Más difíciles. Y eso es lo que debemos de entender. Y eso es lo que debemos de hablar y predicar. Pablo le decía a Timoteo, habrá tiempos peligrosos. Y esos tiempos hoy en día lo está pasando la iglesia. Donde habrá gente amadora de sí misma, vanagloriosa, soberbia, blasfema. Todo ese tipo de personas es lo que hoy en día está viviendo la iglesia. Por tolerar el pecado. No afrontarlos con la palabra. No como yo quiera, no, con la palabra, mi hermano. Es como Él nos enseña. Fíjese lo que dice el versículo 26. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Quiere decir que si te está venciendo el diablo, nunca vas a llegar. Dios nos diseñó para ser más que vencedores. Jesús murió en la cruz. Cuando el diablo pensaba que ya todo se había terminado, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y por eso fue avergonzado. Porque ni la muerte lo pudo retener. Y de esa manera tenemos que estar alineados con los pensamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos más que vencedores. Hay muchos que no saben pelear. No saben pelear sus batallas. No saben guerrear. No saben caminar o correr la buena carrera de la fe. Pablo terminó su carrera. Dice, he peleado la buena batalla de la fe y he terminado mi carrera. ¿Cómo está hoy en día la iglesia? Hay muchos que un cuarto de carrera llevan cuando el diablo ya se los llevó.
a otros que ya los tiene paralizados, a otros que ya los tiene postrados en un lecho de una cama. Visualice lo que dice la palabra, al que salga vencedor, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le dará autoridad sobre las naciones. Autoridad. Y no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Ese es el gran problema. Por eso está tropezando la iglesia. Porque quieren hacer lo que quieren. Toleran el pecado, la mentira. Y también están en el libertinaje como el mundo lo está. No, mi amado. Aquí venimos a aprender de lo que Dios nos está hablando y enseñando. ¿Cómo está tu vida? Aquí tenemos pruebas, aquí tenemos barreras, obstáculos que tenemos que ir pasando. Y si ya te detuviste es por algo, mi amado. ¿Sí? Los obstáculos son los que nos dan la fuerza y la fortaleza, la fe para seguir avanzando. Por eso Jesús le decía a los apóstoles, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, quítate y échate a la mar. Y la montaña les obedecería. Eso es ser un vencedor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi amado, la palabra está para enseñarnos, no para entretenernos. Y eso es lo que debemos de aprender de nuestro Dios. Vayamos a 2 de Timoteo. Hay tantas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Porque no saben discernir. No saben discernir. Siguen a un hombre. Hoy en día hay iglesias de miles, de 10,000 o 15,000. Pero ¿de qué sirve? Si están siguiendo un hombre, todo lo que les dice ese hombre, todo lo creen. Todo lo creen, como si fuera la verdad de Jesucristo. Y ese es un engaño y una mentira, mi amada. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Señor así. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Hoy en día, esta porción de la palabra se está viviendo en Medio Oriente. Están persiguiendo a los cristianos. Los están matando. No les permiten que prediquen el evangelio del reino. Ellos lo hacen de una manera como Dios le da a entender. Y por eso tenemos que orar por cada uno de esos hermanos que tenemos en esas naciones. Porque somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que pedirles que los guarde de toda artimaña de Satanás. Porque Él vino a matar, a robar y a destruir. No le importa si es un joven, un niño, un anciano. Él vino a destruirlo todo, a matarlo todo. A desaparecer todo lo bueno. Y esta porción de la palabra hoy en día se está cumpliendo en esos lugares. Gracias a Dios nosotros tenemos la libertad todavía de hablar y predicar sin que nadie nos perturbe, sin que nadie nos moleste. Y la gente no ha entendido ni aprovechado lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Efesios. Aprovecha cada momento porque los días son malos. Esos días lo están viviendo aquellas naciones musulmanes. Todas esas naciones musulmanas, si saben que tú eres un cristiano, te apresan, te meten en la cárcel o te matan. Así de sencillo. Y nosotros tenemos la libertad de hablar y predicar. Y de ir a nuestra casa en paz, tranquilos. Y mira cómo está la iglesia dormida de entre los muertos. Levántate, mi amado.
que te alumbre Jesús, para que pueda ser un instrumento en sus manos. Nosotros no hemos sido perseguidos hoy en día, gracias a Dios. Pero si nosotros no nos ponemos a orar, a velar sin cesar, también nos va a alcanzar el día de mañana. Por eso Pablo dice, hay que orar, velar sin cesar. ¿Cómo es más fácil? ¿Ver la tormenta que viene o cuando ya la tienes en tu casa? Si tú no aprendes a tener un hábito de oración, de alimentarte de la palabra, el día de mañana la tormenta la vas a tener en tu casa. Y no te estoy diciendo que no puedes retirarla. Va a ser doblemente más difícil, mi amado. ¿Cómo es más fácil? Verla de lejos y no va a llegar a tu casa, porque la palabra nos enseña. Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú no tienes una relación y comunión con la palabra, vas a pagar las consecuencias. Dice el 13, mientras que esos malvados embambucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿De qué? Habla de malvados, no habla de personas, no habla de cristianos, habla de personas malvadas. ¿Sí? Que son engañados, son embambucadores y que dicen no pasa nada, todo está bien, adelante, síguele. Y tú, pues me dicen que estoy bien. Pues eso lo crees. Cuando Dios te dice, arrepiéntete del pecado en el cual estás. Arrepiéntete de la fornicación, del adulterio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿A poco dice que el cura le va a decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete de estar haciendo cosas inmorales. El católico todo te permite, todo te tolera. Aquí en la iglesia de Jesucristo no se tolera nada. Somos pacientes, no tolerantes. ¿Y qué hace el Padre? Está engañado y está engañando a la gente. ¿Cuántos están aquí que no conocen por revelación las Escrituras y también lo que están hablando? Están engañando. No conocen el propósito divino de Dios. Y yo no digo que es malo que estén hablando, no. Lo que digo es que no están preparados por Jesucristo, no están capacitados por el Rey de Reyes. Eso es lo que sí lo veo malo. Dice el versículo 14, pero tú, le está diciendo a Timoteo, dice, o sea, y a ti también como iglesia, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. ¿De quién has aprendido lo que sabes? ¿De Dios? ¿O por lo que escuchas de una persona? Usted tiene que examinar su vida, mi amado. Nosotros permanecemos fieles a Dios porque Él es el que nos ha enseñado, preparado y capacitado. Y tenemos la capacidad de poder discernir cuando una persona está hablando a través del Espíritu y cuando está hablando a través de su carne. Eso es lo que hace Jesucristo nuestro Señor. Saber discernir una doctrina de hombres y saber discernir la doctrina del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo. Eso es lo que nosotros hemos aprendido, mi amado. Nadie nos va a sacar, ni nos va a desviar, porque ya sabemos dónde vamos a terminar. Para llegar y terminar nuestra carrera, tenemos que pelear las luchas, Aquí tenemos luchas, aquí tenemos pruebas, pero somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Hay muchos que dicen, todo lo puede en Jesucristo que me fortalece, pero no hace nada. O sea, esa persona nada más tiene religión. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, podría decir que vas en el camino correcto. Dice el 15,
Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No dice que Él tiene la salvación de nada. Dice que pueden darte si tú la tomas. Si tú tomas el compromiso con Jesucristo nuestro Señor, te va a dar la salvación eterna, mi hermano. Si tú no tomas el compromiso con Dios, no esperes que Él haga las cosas que tenga que hacer en tu vida. Si tú no te arrepientes, tú nunca vas a llegar a ese destino glorioso y maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que no hace excepción de personas. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. El problema es la gente, mi amado. El problema es que todo le confían o todo lo creen al que está hablándoles. Métase a la palabra para que aprenda. Sumérgase al río. No más está ahí mojándose los tobillos, remojándoselos. En el río es donde va a ver lo que Dios tiene para su vida. Dios le va a empezar a revelar, a enseñar el plan y el propósito divino de nuestro Rey. Y esto le está hablando que desde niño Timoteo era guiado en el camino de Jesucristo. ¿Por quién? Por su abuela y su madre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Desde niños empezarlos a corregir, a guiar, a dirigir, para que el día de mañana, cuando estén jóvenes, estén enamorados de Jesús. Hay muchos que lo lleven desde niños y en su adolescencia ya están en el mundo, porque no entiende el padre ni la madre el propósito de Dios. Nada más caminan a tientas. Los que entendemos y comprendemos cuál es el propósito de Dios, nuestros hijos no se van a desviar ni se van a ir para otro lado. Van a permanecer cimentados en la roca, que es Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir la justicia. ¿Para qué sirve la palabra? Aquí no está hablando. Toda, dice, no que una, toda. Es inspirada por Dios, útil, porque hay cosas inútiles. Por eso en el Antiguo Testamento habla de los pastores inútiles. Una persona inútil no hace nada. Pero los pastores útiles hacen la voluntad de Jesucristo nuestro Señor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ahora, nosotros como cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, esto es lo que va a hacer. Nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a preparar, nos va a capacitar y nos va a enviar. Vayan captando el mensaje. Es importante porque depende de la palabra de Dios para que cambie el entorno de su familia, de su vida. Y mire, termina diciendo el versículo 17, con una finalidad, lo hace Dios en la vida de nosotros como cristianos. ¿Cuál es esa finalidad? Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿A qué vas a la escuela? ¿A aprender o a seguir como estabas? Aprender, mi hermano. ¿Te quedas siempre en el kinder o siempre vas a ir a la primaria? Es un proceso de aprendizaje. Pero para que Jesucristo te capacite, tienes que consagrarte a Él. Nos lo enseñan las Escrituras. Jesús tomó a 12 discípulos. Uno salió traidor porque ya era el plan divino de Dios. Pero los otros no se quedaron como discípulos. Después también ellos tomaron el compromiso que conlleva y posteriormente Dios les delegó ser apóstoles. Quiere decir que en Jesucristo no nos vamos a quedar como estamos. En Jesucristo viene una renovación, viene una regeneración para que nosotros vayamos caminando
en el plan y en el propósito divino de nuestro Señor. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, al menos yo llegué todo defraudado, todo deprimido, con depresión, con insomnio, alcohol, drogas, pero aquí estoy. Y eso es de lo que les hablo, de lo que Dios puede hacer cuando tú te confiesas ante Él y abres tu corazón para que Él entre. Ese es el poder de Dios del cual yo te hablo, mi amado. No te hablo de una religión, ni una tradición, ni una costumbre. Y es por eso que estamos hablando y predicando, porque Él es el que nos ha capacitado. Y cada semana me está hablando y me está enseñando qué es lo que tengo que hablar y predicar, no lo que yo quiera. Me pongo a estar meditando la palabra y cuando menos acuerde de ella me da una palabra para hacer una predicación. Porque no soy yo, es Él en mí. Y eso es lo que tenemos que aprender. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Si usted no entiende lo que Dios nos está hablando, tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Cuando Dios tiene cosas maravillosas, gloriosas para nuestra vida. Sí tenemos pruebas, sí tenemos luchas. Eso es lo que nunca va a dejar de existir en el cristiano mientras estemos aquí en este mundo. Pero si nosotros somos unos guerreros como nuestro Padre, nosotros vamos a vencer todo obstáculo que Satanás nos quiera poner en nuestro caminar en Cristo Jesús. Porque mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Fíjese la tolerancia, lo que acontece cuando tolera usted el pecado. Cuando usted tolera lo que le hablan que está bien. Dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Quién los te embrujó? ¿Por qué te desviaste del camino? Porque prestaste oído a otra persona. Porque no pusiste atención a lo que Jesucristo te está hablando, demandando y enseñando. Una persona que es una torpe es una persona que está tonta. No es una persona inteligente, no es una persona sabia, es una persona tonta. ¿A quién se le dice una persona tonta? Una persona torpe, improductiva. Bueno, pues esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia. Gálatas torpes. Y lo está diciendo en plural a toda la iglesia. No le está diciendo a uno. Torpes a todos. Bueno, pues yo lo veo que hoy en día lo mismo está pasando en la iglesia. Eso es lo mismo que hoy yo veo en día que está aconteciendo en la iglesia. ¿No te diste cuenta que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Por qué prestas oído a ideologías, a mitos, a costumbres, a tradiciones? Nosotros no vivimos de eso, nosotros vivimos de la palabra, que es verdadera comida, y su sangre, que es verdadera bebida, mi amado. Aprenda de nuestro Señor y sea celoso y temeroso de Él. Dice el versículo 2. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Cómo recibiste al Espíritu Santo? ¿Por las obras o por la fe? Porque creíste en la fe, mi amado. Por eso es que al que cree todo le es posible. La fe. No de lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Porque nosotros no merecíamos nada ni merecemos. Porque cuando usted tenga el concepto que no merecemos, siempre vamos a estar aferrados a Jesucristo. Cuando usted se sienta que usted ya lo tiene todo y lo merece todo, usted ya perdió y ya chafió. Cada día tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Recibiste el Espíritu nada más para que esté dormido dentro de tu cuerpo? No, mi hermano, para que te esté redarguyendo,
para que te esté corrigiendo antes, no cuando lo hiciste, mi amado. Escúchelo bien. El Espíritu Santo te va a alertar antes de que lo hagas. ¿A poco me ponen ahí un dinero y ya lo voy a agarrar muy fácilmente? Lo agarro porque si lo agarro es porque el Espíritu Santo no está dentro de mi persona. ¿Qué me va a redarguir? Pero si el Espíritu Santo mora dentro de mí, no lo puedo hacer, ni lo debo de hacer. Porque dependemos de nuestro Dios, no dependemos de sí mismos. Y termina diciendo el 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. O sea, comenzaste bien, pero ¿cómo está tu vida hoy en día? Dejaste el altar que tenías en tu casa, ahora tienes una religión, una tradición, y dices, que Dios los bendiga, hermano, pero ya no conoces a Dios. No obedeces sus mandamientos, estatutos y decretos, pero sí dices que eres un cristiano. O dices, yo iba en aquellos, ibas, el pasado ya pasó, mi amado, eso ya es viejo. A mí demuéstrame lo nuevo, lo que hoy en día eres. Porque lo viejo ha pasado, dice su palabra. Nosotros somos viejas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas en Jesucristo nuestro Señor, porque Él todo lo hizo ya nuevo, todo. No sé que unas cosas, todo ha sido hecho nuevo en Jesucristo nuestro Señor. Yo no me quiero perfeccionar con mi humanidad, con mi intelecto, no. Que Jesucristo me perfeccione a través de su palabra, para ser imitadores y para ser obedientes como lo fue su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué manera vamos a obedecer el Evangelio del Reino si estamos ignorantes? Muchos están aquí, están torpes, tontos, que no aprenden. No, pues no se me pega nada. Pero como lo malo si se te pega, parece sin mal. Para eso sí, todo se les pega. ¿Y por qué la palabra que es vida, que está viva, por qué no la atesoras? ¿No te das cuenta que tienes un problema? ¿No te das cuenta que tienes que arrepentirte? ¿O quieres seguirlo haciendo en tu humanidad? Aquí habla aquí. Nos está diciendo, tan torpes son, pues de haber comenzado con el Espíritu, ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos. No se trata de que yo me esfuerce, mi amor. Se trata de que yo obedezca lo que Él me está demandando y enseñando. ¿Cuántas multitudes están en la iglesia y llegan alcohólicos y Dios empieza a trabajar y ya de nuevo ya recayó? ¿Y ahora qué hace? Mandarlo a un centro de rehabilitación. Eso es un esfuerzo humano, mi hermano. Eso no es Dios. Dios no necesita ese tipo de cosas. Dios necesita que se arrepientan y abran su corazón para que Él haga la obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el problema que yo he visualizado hoy en día en la iglesia, el tolerar el pecado. Hay muchos que se esfuerzan. ¿De qué sirve? Al rato ya llegan a la vejez y se ven frustrados, pensando que de esa manera iban a ser renovados o transformados. Y no, mi amado. Solamente es en su sabiduría en la cual nosotros debemos de confiar y alinear nuestra vida en el camino de Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a Romanos. Por eso es importante que nosotros tomemos decisiones radicales. Cuando andaba la gente en el mundo, hacía uno tantas tonterías. Ni le pedía permiso al padre ni a la madre y se agarraba a hacer y las hacer. ¿Y por qué para Cristo no lo eres? Hay muchas esposas que dicen, ay, mi esposo ya cambió, ya no dice esto, ya no hace. Pues sí, porque ya está viejo, ya no puede. Cuando la palabra nos enseña que nos aguardemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. Que sea nuestra juventud, mi amado.
Entrégate y conságrate a Cristo, así como lo hizo Timoteo, como lo hizo Tito. No cuando ya estés todo desahuciado, cuando ya no puedes caminar en el mundo y que seas una carga para tu familia. Así está viviendo el mundo, mis amados. Y también es para el mundo y para la iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y esto es lo que comienza diciéndole Pablo a la iglesia de los romanos. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. O sea, Dios no es carne, mis amados. Dios es Espíritu. Y si nosotros vivimos en el Espíritu, vamos a hacer lo que le agrada al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice su palabra que nos guiará a toda verdad. Y es donde se va a discernir el que es cristiano y el que dice pero que no lo es. El que todavía vive en su carne y el que le está hablando y predicando y sabe qué tipo de vida está viviendo esa persona y si no la afronta, lo está tolerando. No, pues a lo mejor después ya no regresa. Ya no va a regresar, mejor que se quede. Y eso Dios no lo permite. Por eso nosotros tenemos que ser radicales. Así como esos terroristas para hacer lo malo, así nosotros para hacer lo bueno. Sí, porque todos aquellos terroristas del Hamas y Hezbollah, esos son malos. Y matan, roban, destruyen. Pero nosotros debemos de hacerlo para hacer lo que le agrada a Dios. Todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Si se dan cuenta, aquí esta porción de la palabra nos habla de la mente. La mente es muy receptiva para lo bueno o para lo malo. Si tú no sabes discernir lo malo te va a atrapar, te va a esclavizar y te va a matar. Aunque estés en la iglesia. Porque hay muchos que están en la iglesia y están pensando en el mundo. ¿Sí? Hay muchos que están aquí en la iglesia y su mente ya está en el libertinaje. O están en el bullicio. O a ver a quién van a dañar o perjudicar. Por eso es importante que nosotros sepamos discernir las cosas buenas de las malas. ¿Sí? Nosotros tenemos que ponernos el casco de la salvación para que te proteja tu mente y tu corazón. Porque si no te protege tu mente, de tu mente lo vas a bajar a tu corazón y vas a pecar y vas a ofender a Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos esa relación y comunión con nuestro Señor. Dice el versículo 6, y habla de la mente. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mentalidad pecaminosa. O sea, que piensas puras cosas malas. Eso no quiere decir que seas un hijo de Jesucristo porque estás sentado aquí en un lugar que se predica la palabra. Aquí nos lo está aclarando muy bien el apóstol Pablo. ¿Cómo viene la muerte? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieres tener vida y vida en abundancia? Vive en el Espíritu, amado. Vive en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted decide cómo quiere vivir. Por eso no toleramos ningún pecado. Por eso no toleramos lo que quieran hacer. Nosotros tenemos un compromiso que el día de mañana tenemos que dar cuentas con nuestro Señor. ¿Sí? Somos atalayas. Y un atalaya es un vigilante, un guardia, que está examinando qué es lo que está pasando para alertarlos.
del peligro, de la muerte y de todo lo que se puede venir a sus vidas. Dice el versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo, porque eres esclavo del pecado. O en otras palabras, eres esclavo de Satanás. Aquí hay dos caminos, el ancho y el angosto. Si eres servidor o esclavo de Jesús, vas a vivir en el Espíritu. Si eres esclavo o siervo de Satanás, vas a vivir en la carne. Y si tú eres esclavo de Satanás, pues claro, lógicamente, que no puedes agradar a Dios, porque son dos caminos opuestos. Y hay mucha gente que no lo ha entendido y comprendido. Por eso están bien estresados, bien angustiados. ¿Y qué voy a hacer cuando Dios nos inunda con su paz que sobrepasa todo entendimiento? En Isaías dice que Él es nuestro admirable consejero, Él es nuestro príncipe de paz. ¿De qué tenemos que atemorizarnos? Si estamos haciendo lo que le agrada. Pero cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, rápido nos van a sacar del plan y del propósito de Dios. Por eso aquí no toleramos el pecado. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de los filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo nuestro Señor, mi amado. No en su deseo, no en sus pasiones, no en el libertinaje. Aprenda de la palabra, porque la palabra va a cambiar su vida. Yo no la puedo cambiar, pero sí nuestro Señor puede cambiarlos en un abrir y cerrar de ojos. Dice el versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pues claro, el mundo no agrada a Dios. ¿De qué sirve que estés aquí si sigues pecando? De nada, mi hermano. Y no te estoy diciendo con esto que te vayas, te estoy diciendo que te arrepientas de todo lo que has hecho y de todo lo que sigues haciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque si Dios te llamó con un propósito, no para que sigas haciendo lo que se hace en el mundo. Porque lo que estás haciendo hoy en día en el lugar donde tú vas es vergonzoso a los ojos de aquellos que están en el mundo. Porque el mundo también ya sabe quién eres, así como Satanás también lo sabe quién eres. El diablo sabe, el diablo nos conoce. Y por eso tenemos que abrir nuestro corazón y arrepentirnos. No podemos tolerar lo que el mundo tolera. Y vamos a terminar en 2 de Timoteo. Bueno, vamos a comenzar en capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 4, capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y fíjense qué es lo que nos demanda a nosotros como iglesia, ¿No crees que nada más se lo estaba demandando a Timoteo? Es para cada uno de los que estamos aquí también en la iglesia. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo.
En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. No lo que tú quieras hacer. Te voy a dar este compromiso y tienes que cumplirlo al 100%. ¿Sí? Porque está diciendo ante Dios y Jesucristo nuestro Señor. Yo te estoy diciendo que si tú no haces lo que es grato, tú vas a asumir las consecuencias. Dice el versículo 2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros como predicadores. Reprender, corregir y enseñar con paciencia, habla con paciencia. ¿Sí? Por eso somos pacientes. No somos tolerantes. ¿Sí? Y eso cambia la circunstancia para que tú seas un cristiano fiel a los pies de Jesucristo. Que tenemos que entender que el compromiso es total, mis amados. No nada más es de cada reunión, no. Esto es parte de. Pero el verdadero lugar que nosotros debemos tener esa intimidad es nuestro cuarto secreto. Y Dios que ve en los secretos, dice su palabra, nos lo recompensará en público. Dice el versículo 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. No pasa nada, hombre. Si tú te vas al baile, no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Igual si puedes andar bailando. Es algo natural. Hasta te pueden decir, te sirve de ejercicio. Pero eso es malo. Malo. Y amargo como la hiel. Que el día de mañana va a traer consecuencias a tu vida. Y así hoy en día está la iglesia. No le puede decir uno mi alma porque ya se sintió, ya se ofendió. No les gusta que les diga uno la verdad. Que les estén endulzando uno sus oídos. Sí, hermano, no se preocupe, Dios va a hacer la obra. No, arrepiéntete para que Dios empiece la obra que tiene sobre tu vida y sobre tu familia. No quieren tolerar la enseñanza de Jesús. En otras palabras, rechazan a Jesús por la enseñanza del hombre. Porque el hombre para eso está bueno. Para convivir y para aparentar que todo está color de rosas. Cuando Dios lo ve todo mal. Porque sabiendo en el pecado en el cual se encuentra tal o cual persona que se dice cristiano, no lo corrige, no lo reprende. Porque para corregirlo tenemos que enseñarle. Si yo no te enseño, ¿cómo te voy a corregir? ¿Qué te voy a decir? Te tengo que enseñar con la palabra. Porque la palabra es la que te va a corregir. Y no soy yo, es nuestro Dios el que te está hablando a ti. Así como me está hablando a mí, le está hablando a toda la iglesia. La sana, habla de sana doctrina, no que dice que una doctrina enferma. Entonces, si es sana doctrina, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué estás padeciendo? O sea, doctrina significa enseñanza, aprendizaje, crecimiento, discernimiento. ¿Sí lo estás teniendo en tu vida? ¿O nada más vives como tú piensas y crees? Dice la palabra, es bien clara y es veraz la palabra de nuestro Señor. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Sí?
no van a tolerar. O sea, que quieren que, sí, hermano, te va a ir bien. Sí, voy a orar por ti cuando yo te debo decir, arrepiéntete del pecado. Primero arrepiéntete para que yo ore por tu vida. Porque ese es el orden que Dios me enseña. No que yo me ponga a orar por ti y estás en el pecado. Arrepiéntete de tu manera de vivir. Y para eso Dios nos ha llamado. Para que la oración se manifieste con poder. Dice el 4, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. O sea, dejas a un lado a Dios para que escuche lo que tú quieres. Y hermana, no pasa nada, Dios el día de mañana va a ser la hora. Usted siga, sí, Dios va a traer a su hijo, a su familia, toda su familia va a estar aquí. Son puras mentiras. ¿Sí? Porque eso es lo que usted quiere oír. Que le endulcen su oído, no que la reprendan, no que la corrigen, no que la enseñen. Así de que, mis amados, aquí no estamos para perder el tiempo. Aquí estamos para aprovechar cada momento que Dios nos presta de vida aquí en este mundo. Y es bonito y es hermoso, es bonito, es hermoso y es glorioso poderle servir a nuestro Dios. Se volverán a los mitos. ¿Cómo vive la iglesia? En los mitos, en la ideología, en las tradiciones, en las costumbres. De allá te llamó, de allá te sacó. ¿Por qué dejas al que te está dando una familia, al que te está dando una vida, al que te dio un trabajo, al que te dio un hogar? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lo comprendes? ¿Por qué no sabes discernir lo bueno de lo malo? Porque donde vas te toleran todo lo que haces. Porque no prestas oído a lo que te va a hablar el Maestro de Maestros, que es Jesucristo nuestro Señor. Dejarán, o sea, cuando tú dejas de escuchar la verdad, es porque vas a recibir la mentira. Dice, dejarán la verdad. O sea, nada más hay dos. ¿Quién es el mentiroso? Satanás. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces vas a dejar la verdad y vas a tomar la mentira. Y esa causa es por la cual hoy en día está la iglesia tal y como está. Porque han dejado a Jesucristo y han tomado mitos, tradiciones y costumbres. Así que, mis amados, mejor es estar un día en su presencia que mil fuera de él. Lo conocí y aquí me quedo para siempre con él. De ti depende tu vida, mi amado. Si tú entiendes que él te creó, si tú entiendes que tú eres su hijo, el hijo debe obedecer al padre. No, el padre va a hacer lo que el hijo diga, no, mi amado. Hay un orden. Y el orden viene de arriba hacia abajo. Así que los invitamos a que se arrepientan y se conviertan en pos de Jesucristo nuestro Señor. Los invitamos a que sigan participando, a que sigan, que la palabra de nuestro Señor, que no tiene ni trasciende fronteras, sigan anunciándonos, amados. Somos heraldos en las manos de Jesús, ¿sí? Porque solamente Dios es el que hace su obra. No somos nosotros, Él es el que produce el querer como el hacer. Y no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Que Dios los bendiga y para la próxima nos vemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.